es el modelo OSI? Es un modelo de referencia, en español, Interconexión de Sistemas Abiertos, propuesta de la Organización Internacional de Normalización. Este modelo está dividido en 7 capas físicas, donde cada capa tiene funciones bien definidas de las demás. Capa física. En esta capa se tiene en cuenta el diseño de la red, los cables y conectores. Básicamente lo que es el canal de comunicación y cómo se transmiten por este. En este ejemplo se aprecia que ambas conexiones son inalámbricas. Además, algo muy importante es que una vez creada la señal, esta misma representa a los bits de cada trama, que se envían a la capa de enlace de datos. Capa de enlace de datos. Aquí hablamos ya de la unidad mínima de datos llamados tramas. Se plantea la detección y corrección de errores que se pueden producir entre la comunicación. También se encarga de evitar que un receptor lento se sature en caso de estar recibiendo demasiada información, y además reparte la utilización de la red cuando se trata de un medio compartido. Por otro lado, la capa LLC se ocupa de la comunicación entre las capas superiores y las capas inferiores. La comunicación se produce entre el software de red y entre el hardware del dispositivo para transmitir los datos entre la subcapa MAC y los medios físicos. Capa de red. En esta capa la unidad de información recibe el nombre de paquetes. En este caso se está enviando un mensaje. Básicamente en esta capa se determina la mejor ruta para el envío de información a través del direccionamiento IP, determinando los caminos cortos o bien los caminos más rápidos. Capa de transporte. Su función básica es la de tomar los datos que vienen del nivel de sesión del usuario emisor, los distribuye en pequeñas unidades llamados segmentos y se lo pasa a la red asegurando de que lleguen al nivel de sesión del otro extremo, que es el usuario receptor. Capa de sesión. Es donde se establecen esas conexiones a sesiones entre dos extremos para el intercambio de datos. Además, aquí es donde están los servicios de reanudación de las conexiones ante posibles interrupciones o fallas. Capa de presentación. En la sexta capa podríamos resumir sus funciones como controlador de significado de la información, que se transmite de manera que, aunque los equipos puedan representar una información de distinta forma, los datos que se transmiten por la red han de ser reconocibles por los dos. Es decir, que trata de homogeneizar los formatos de representación de los datos entre equipos de la red. Y por último tenemos la capa de aplicación. En esta última capa es donde se produce el contacto directo entre dos ordenadores, tanto emisor como receptor, donde se intercomunican a través de procesos correspondientes a unas determinadas aplicaciones. El intercambio de información entre dos procesos se efectúa por medio de algún protocolo de la capa de aplicación. Algunos de los protocolos de la capa de aplicación son Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, RTP y HTTP. Ya por último saber que los datos al ir pasando de capa en capa según el modelo OSI se van añadiendo cabecera o quitándose, dependiendo si estamos enviando o recibiendo. Por ejemplo, cuando estamos enviando el mensaje, un dato cada vez que pase por una capa, se le añadirá una cabecera nueva, así hasta llegar a la otra estación. Ahora bien, la otra estación para leer esa información tendrá que ir quitándole las cabeceras según pase por las distintas capas hasta llegar al programa. Y finalmente, este es el proceso que ocurre cuando se quiere enviar un determinado mensaje. Muchas gracias.